La mesera fue despedida por robo en un crucero de lujo, y el millonario vio su collar, el mismo que le había dado a su hija antes de desaparecer hace 20 años. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. El Estrella del Caribe mostraba su elegante silueta sobre el océano iluminado por la luna, mientras dentro del salón principal la opulencia reinaba. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, esparciendo destellos dorados sobre los trajes de gala y los vestidos de diseñador. La música suave de una orquesta flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el tintinear de copas de champán. Emilia Ríos, con su uniforme gris perfectamente planchado, se movía ágilmente entre las mesas, sirviendo bebidas con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. Para los invitados, ella no era más que una figura más en el fondo, invisible, prescindible. Pero para Emilia, cada paso en ese salón era un recordatorio de los sueños que aún la mantenían en pie. Ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña cafetería en su pueblo natal. No era un sueño grandioso, pero era suyo. Sin embargo, esa noche, el destino tenía otros planes. Mientras se inclinaba para servir a un hombre corpulento que apenas la miró, un grito agudo cortó el aire, ahogando la música y las conversaciones. Mi collar de diamantes ha desaparecido. El salón quedó en silencio. Todos los rostros se giraron hacia la fuente del escándalo. Valeria Montenegro, una socialité conocida por su arrogancia, estaba de pie junto a su mesa, su rostro pálido de furia. Sus ojos se movieron rápidamente por el salón antes de fijarse en Emilia, quien sostenía una bandeja con copas medio vacías. «Fuiste tú quien robó mi collar», exclamó Valeria, señalando a Emilia con un dedo tembloroso pero firme. La bandeja tembló en las manos de Emilia, y una de las copas se volcó, derramando champán sobre su muñeca. El corazón le latía desbocado en el pecho. «Yo no hice nada», murmuró, pero su voz fue un susurro ahogado entre los murmullos crecientes. El jefe de seguridad del crucero, un hombre robusto con expresión impasible, apareció de inmediato, flanqueado por 2 guardias. «Señorita, tendrá que acompañarnos», dijo con voz grave. «No he hecho nada», repitió Emilia, esta vez un poco más alto, pero su defensa se perdió en el mar de miradas acusadoras. La multitud comenzaba a susurrar, algunos con sonrisas burlonas, otros con ceños fruncidos, pero todos con el mismo juicio silencioso. Valeria se acercó con una sonrisa venenosa. «Sé que fuiste tú. ¿Creías que nadie se daría cuenta?» El jefe de seguridad le ordenó vaciar sus bolsillos. Emilia obedeció, con las manos temblorosas, sacando un pequeño pañuelo, un bolígrafo y su cuaderno de notas. No había rastro del collar. Pero Valeria no se detuvo. «Revisen su habitación». «Seguro que lo escondió», ordenó, su voz goteando desprecio. Los guardias la tomaron del brazo, y Emilia, incapaz de defenderse más, fue escoltada fuera del salón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no solo por la acusación injusta, sino por la humillación de ser tratada como una criminal frente a toda esa gente. Pero no todos en el salón estaban cegados por el escándalo. Alejandro Santoro, un magnate de negocios con décadas de éxito y una fortuna incalculable, observaba la escena desde un rincón apartado. Sus ojos, acostumbrados a leer entre líneas en los negocios, captaron algo que los demás no vieron. El pequeño colgante que colgaba del cuello de Emilia, balanceándose mientras era arrastrada hacia la salida. Era un colgante sencillo, un pequeño medallón de plata con una inscripción grabada. Pero Alejandro lo reconoció al instante. Su corazón se detuvo por un segundo. Ese colgante era idéntico al que había mandado a hacer especialmente para su hija, Camila, que desapareció misteriosamente hace 20 años. El mundo alrededor de Alejandro se desvaneció, dejando solo ese pequeño objeto brillando bajo la luz del salón. «No puede ser», pensó, sintiendo como una mezcla de esperanza y miedo se apoderaba de él. El colgante tenía una inscripción secreta en la parte trasera, algo que solo él y Camila conocían. ¿Cómo había llegado a manos de esa joven mesera? Antes de que pudiera reaccionar, Emilia desapareció por la puerta, dejando a Alejandro atrapado en una maraña de recuerdos y emociones. Mientras el murmullo de los invitados volvía a llenar el salón y la música retomaba su curso, Alejandro dio un paso adelante, decidido a seguirla. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, algo lo detuvo. Entre la multitud, un hombre de traje oscuro y rostro inescrutable lo observaba fijamente. No era un invitado habitual. Había algo en su presencia, algo en su postura que no encajaba con la elegancia forzada de los demás. El hombre sostuvo la mirada de Alejandro por un instante, y luego, con una sonrisa enigmática, se giró y desapareció entre los invitados como una sombra deslizándose en la noche. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. El colgante,
La mesera, la mirada de aquel desconocido, todo estaba conectado de alguna manera que aún no podía comprender. Mientras Emilia era llevada al área de seguridad del crucero, con el corazón destrozado y la dignidad hecha trizas, Alejandro sabía que no podía dejar las cosas así. No después de ver ese colgante. No después de sentir esa chispa de esperanza que creía apagada hacía años. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el pasado estaba a punto de resurgir con más fuerza que nunca, arrastrándolos a una red de secretos y mentiras que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El aire frío de la sala de seguridad contrastaba con el calor sofocante que Emilia sentía en su pecho. La pequeña habitación, iluminada por un fluorescente parpadeante, parecía cerrarse sobre ella. El jefe de seguridad, un hombre de mandíbula cuadrada y ceño fruncido, revisaba su informe sin mirarla directamente, mientras dos guardias la observaban con desconfianza, como si en cualquier momento fuera a sacar un collar escondido de la nada. Emilia sentía que sus manos temblaban, no por el miedo al castigo, sino por la injusticia de la situación. ¿Cómo había llegado a esto? La puerta de la sala se abrió bruscamente, interrumpiendo el silencio opresivo. Alejandro Santoro entró con paso firme, su rostro serio como el mármol. Todos en la sala se quedaron en silencio al verlo. No era solo un pasajero más, era uno de los hombres más influyentes a bordo, y su sola presencia imponía respeto. «Déjenos solos», ordenó con voz grave. El jefe de seguridad titubeó por un momento, pero no se atrevió a contradecirlo. Con un gesto rápido, él y los guardias salieron, cerrando la puerta tras ellos. Emilia levantó la vista, sus ojos aún enrojecidos por las lágrimas. No entendía por qué este hombre, un desconocido, había intervenido. ¿Qué más querían de mí? Alejandro se acercó lentamente, sus ojos clavados en el pequeño colgante que colgaba de su cuello. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó en voz baja, pero con una intensidad que hizo que Emilia se estremeciera. Ella instintivamente llevó la mano al colgante, acariciando la superficie lisa del medallón. «Era de mi madre», respondió con la voz temblorosa. «Me lo dio antes de morir. Es lo único que tengo de ella». La respuesta no alivió la tensión en el rostro de Alejandro. Al contrario, su expresión se endureció aún más. «¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba?» «Rosa», dijo Emilia, frunciendo el ceño. «¿Por qué pregunta eso?» Alejandro sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Rosa Ríos. El nombre no le decía nada, pero el colgante, ese colgante no podía ser una coincidencia. «¿Puedo verlo?», preguntó, señalando el medallón. Emilia dudó por un momento, pero algo en la expresión de aquel hombre, una mezcla de desesperación y esperanza, la hizo asentir. Se lo quitó con cuidado y se lo entregó. Alejandro tomó el colgante con manos que apenas lograban mantener la calma. Giró el medallón lentamente, y allí estaba, una pequeña inscripción grabada en la parte trasera, casi imperceptible a simple vista. Era una frase en italiano que solo él y su hija conocían. «Per sempre, papá». «¿Por siempre, papá?» El corazón de Alejandro dio un vuelco. No podía ser. Miró a Emilia, buscando en sus rasgos alguna pista, alguna señal. ¿Podría ser ella? ¿Sabías que esto tenía una inscripción?, preguntó, su voz apenas un susurro. Emilia negó con la cabeza. Nunca lo había notado. ¿Qué dice? Alejandro no respondió. Estaba atrapado en una maraña de emociones. La posibilidad de que Emilia fuera su hija perdida hacía 20 años era abrumadora. Pero no podía dejarse llevar por la esperanza. Necesitaba pruebas. Antes de que pudiera formular sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo. Martín, su asistente personal, entró con el rostro pálido y un sobre en la mano. «Señor Santoro, encontré algo que necesita ver», dijo, lanzando una mirada rápida y desconfiada a Emilia. Alejandro tomó el sobre y sacó una fotografía antigua. Al instante, su rostro cambió. En la imagen, tomada en una villa costera, se veía a una mujer joven, idéntica a Camila, su hija desaparecida, de pie junto a una figura que Alejandro nunca esperó ver. Su propia hermana, Verónica. La cabeza de Alejandro comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué hacía Verónica en esa villa? ¿Cómo estaba conectada con la desaparición de Camila? Pero lo que más lo desconcertaba era la presencia de Emilia. Si ella no tenía idea de su verdadero origen, ¿cómo había llegado a tener el colgante de su hija? Guardó la fotografía y se volvió hacia Emilia. «Necesito que me digas todo lo que sepas sobre tu madre, sobre dónde creciste, cualquier detalle que recuerdes». Emilia lo miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi madre con esto? Yo no robé nada, y no entiendo qué está pasando». Alejandro suspiró, sintiendo el peso de 20 años de dolor y misterio. «Porque creo que tú podrías ser mi hija».
La habitación quedó en silencio. Emilia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La idea era absurda. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podía este hombre decir algo así después de todo lo que había pasado esa noche? Eso no es posible, murmuró, sacudiendo la cabeza. Mi madre, ella me crió. Nunca me habló de nada de esto. Alejandro no insistió. Sabía que sería difícil de aceptar. Pero la evidencia era demasiado fuerte para ignorarla. Necesitamos respuestas, dijo finalmente. Voy a encargarme de que no te desembarquen mañana. Y también de que se haga una prueba de ADN. Esto no puede ser una coincidencia. Antes de que Emilia pudiera responder, Martín interrumpió. Señor Santoro, hay algo más. Encontré registros en la oficina del capitán. La acusación contra la señorita Ríos fue presentada de manera anónima, pero el documento tiene conexiones con alguien que usted conoce. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién? Martín dudó un segundo antes de soltar la bomba. Verónica. El mundo de Alejandro se desmoronó un poco más. ¿Qué estaba haciendo su hermana? La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Algo oscuro se escondía detrás de la acusación contra Emilia. Algo que iba más allá de un simple collar robado. Mientras Alejandro salía de la sala decidido a enfrentar a su hermana, Emilia se quedó sola, con el colgante en la mano y una maraña de pensamientos en la cabeza. Nada tenía sentido, pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. ¿Y si todo lo que creía sobre su vida era una mentira? Al volver a su camarote esa noche, encontró la puerta entreabierta. Su corazón latió con fuerza mientras empujaba la puerta lentamente. El cuarto había sido registrado. Sobre su cama, una nota escrita con tinta roja esperaba. Deja el pasado donde pertenece, o terminarás como ella. Junto a la nota, una fotografía de su madre adoptiva y a su lado, una figura borrosa que Emilia no lograba identificar. La amenaza era clara, pero Emilia ya no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. La verdad estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, y no pensaba detenerse hasta descubrirla. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de tonos anaranjados el mar que rodeaba a la estrella del Caribe. Emilia, sin embargo, no había pegado un ojo en toda la noche. La nota amenazante seguía sobre la mesita de su camarote, junto a la fotografía de su madre adoptiva. Esa figura borrosa junto a ella despertaba más preguntas que respuestas. ¿Quién quería que dejara el pasado donde estaba? ¿Qué peligro escondía ese crucero de lujo? Mientras el barco seguía su ruta, Emilia se dirigió al punto de encuentro acordado con Alejandro Santoro. La cafetería del piso superior estaba casi vacía, con solo el sonido suave de las tazas de porcelana chocando en la barra. Alejandro ya la esperaba en una mesa apartada, con una expresión grave en el rostro. No había rastro del hombre poderoso e imponente que todos temían. En su lugar, estaba un padre atrapado entre la esperanza y el miedo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro apenas la vio sentarse. Emilia confirmó con la cabeza, aunque la tensión en sus hombros la delataba. Encontré esto anoche, dijo, deslizando la nota y la fotografía hacia él. Alejandro tomó la foto, sus ojos recorriendo cada detalle hasta detenerse en la figura borrosa. Su mandíbula se tensó. Este hombre me parece familiar, pero no logro recordar dónde lo he visto. Emilia bajó la voz, como si temiera que alguien los escuchara. La nota decía que dejara el pasado. ¿Qué creen que estoy a punto de descubrir? Alejandro suspiró profundamente, frotándose el rostro con las manos. Creo que esto va mucho más allá de la acusación de robo. Hay algo en este barco, algo que involucra a mi familia y ahora también a ti. La tensión entre ambos era palpable. Emilia quería respuestas, pero la idea de que su vida estuviera entrelazada con la de este hombre desconocido la desorientaba. Dijiste que crees que soy tu hija, murmuró finalmente, con la voz cargada de emociones. Pero eso no tiene sentido. Mi madre, ella me cuidó toda mi vida. Nunca mencionó nada de esto. Alejandro confirmó lentamente, entendiendo su confusión. Lo sé, pero el colgante, la inscripción y ahora esto, dijo, señalando la fotografía. Necesitamos saber la verdad, Emilia. No podemos ignorar estas señales. Antes de que pudieran continuar, Martín, el asistente de Alejandro, apareció apresurado. Señor Santoro, he conseguido los registros que pidió. Hay algo que necesita ver. Alejandro tomó los documentos que Martín le entregó y comenzó a leer, su rostro cambiando de incredulidad a rabia en cuestión de segundos. Emilia lo observó, sintiendo como su propio corazón latía más rápido. Estos registros, Alejandro murmuró, muestran que mi hermana Verónica compró una propiedad en la misma villa donde creciste. Y no fue hace mucho. Fue hace 20 años, justo después de que mi hija desapareciera. Emilia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
¿Qué tenía que ver la hermana de Alejandro con su madre adoptiva? Alejandro se levantó de la mesa de un salto. Necesito hablar con Verónica. Ahora. Emilia lo siguió, su mente girando a toda velocidad. Mientras caminaban por los pasillos del crucero, los recuerdos de su infancia en la villa comenzaron a mezclarse con las revelaciones recientes. Había momentos que nunca entendió del todo. La forma en que su madre evitaba ciertas preguntas, las cartas que destruía en secreto, las visitas misteriosas que recibían en la noche. Llegaron a la suite privada de Verónica, pero antes de que pudieran llamar, escucharon voces al otro lado de la puerta. ¿Qué vamos a hacer si descubre la verdad?, decía una voz femenina que Emilia reconoció de inmediato. Era Verónica. Nos encargaremos de eso. Como siempre lo hemos hecho, respondió una voz masculina, fría y calculadora. Alejandro intercambió una mirada con Emilia. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de golpe. Verónica, elegantemente vestida, giró hacia ellos con una sonrisa falsa que no alcanzó sus ojos. Junto a ella, un hombre que Emilia no reconoció de inmediato, pero que le heló la sangre cuando sus ojos se encontraron. Era la figura de la fotografía. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó Verónica con fingida sorpresa. ¿Por qué irrumpes en mi habitación así? Alejandro no perdió el tiempo con formalidades. Levantó la fotografía y la mostró. ¿Qué hacías en esta villa, Verónica? ¿Quién es este hombre? Verónica mantuvo su expresión serena, pero el leve temblor en sus manos la traicionó. No sé de qué estás hablando, respondió con voz controlada. Esa foto no prueba nada. Pero Alejandro no se dejó engañar. Deja de mentir. ¿Qué le hiciste a mi hija? El hombre junto a Verónica dio un paso adelante, su mirada fija en Emilia. Deberías haber dejado las cosas como estaban, murmuró, su voz baja y amenazante. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Verónica rompió el silencio con una confesión que los dejó helados. Camila nunca desapareció, dijo en voz baja. Yo me aseguré de que la llevaran lejos, para proteger nuestros intereses. Pero no esperaba que reapareciera, mucho menos aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era esto cierto? Su vida entera había sido una mentira. Pero antes de que pudieran procesar la revelación, el hombre junto a Verónica sacó un arma, apuntando directamente a Alejandro. No dejaré que esto arruine todo, dijo con frialdad. El caos estalló en la habitación. Alejandro se interpuso entre el arma y Emilia, mientras Martín, que había seguido discretamente, irrumpía en la habitación y desarmaba al agresor en una rápida maniobra. La seguridad del crucero llegó momentos después, llevándose al hombre esposado mientras Verónica gritaba, negando cualquier implicación. Emilia, aún en shock, se aferró al colgante que colgaba de su cuello. ¿Cómo había llegado a este punto? La mujer que pensaba que era su madre la había criado con amor, pero ahora sabía que había secretos oscuros detrás de esa fachada. Alejandro, visiblemente afectado, se acercó a ella. Vamos a resolver esto. Voy a hacer una prueba de ADN. Necesitamos saber la verdad. Emilia confirmó, sabiendo que ya no podía escapar del pasado. La verdad estaba cerca, y aunque temía lo que podía descubrir, necesitaba enfrentarlo. Mientras la seguridad escoltaba a Verónica fuera de la suite, ella lanzó una última mirada llena de odio hacia Alejandro. Esto no ha terminado. Emilia y Alejandro quedaron en la habitación, rodeados de fragmentos de su pasado desmoronado. Pero algo era seguro, ya no estaban solos en esta batalla. Emilia, con la mente aún atrapada en la confesión de Verónica, no podía dejar de pensar en la red de secretos que envolvía su pasado. Caminaba por los pasillos del crucero, sintiendo las miradas furtivas de la tripulación, como si todos supieran más de lo que decían. El miedo comenzaba a mezclarse con la determinación. Alejandro, por su parte, no había perdido tiempo. Reunido con Martín en su camarote, revisaba documentos y registros financieros que vinculaban a Verónica no solo con la desaparición de Camila, sino también con una red de contrabando que operaba en el crucero. Siempre pensé que su ambición no tenía límites, murmuró Alejandro, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Pero nunca imaginé que sería capaz de algo así. Emilia apareció en la puerta, su rostro pálido pero decidido. Necesitamos respuestas. No puedo quedarme esperando más. Alejandro confirmó, entendiendo que la paciencia ya no era una opción. Esa noche, decidieron investigar la bodega del crucero, el lugar donde Emilia había escuchado rumores de movimientos sospechosos. Con la ayuda de Martín, lograron acceder a través de un pasadizo usado por la tripulación. El aire allí era denso, impregnado de humedad y silencio. Mientras caminaban entre contenedores, Emilia se detuvo al ver algo familiar. Una caja con el logo de la empresa que había pertenecido a su familia antes de su ruina. Alejandro se inclinó para examinarla más de cerca,
su rostro endureciéndose. Esto es más grande de lo que pensaba. Antes de que pudieran investigar más, escucharon pasos apresurados. Se ocultaron tras un contenedor, conteniendo la respiración mientras dos hombres pasaban conversando en voz baja. Verónica dijo que este sería el último envío antes de cerrar el trato, murmuró uno de ellos. Después de esto, todo se limpia. Las palabras resonaron en los oídos de Emilia y Alejandro como una sentencia. Cuando los hombres se alejaron, Alejandro miró a Emilia con gravedad. Tenemos que detener esto. No solo es tu pasado en juego, Emilia. Es toda una operación criminal. De regreso en sus camarotes, planearon cómo confrontar a Verónica y exponer la red de contrabando. Pero antes de que pudieran actuar, Emilia encontró un sobre deslizado bajo su puerta. Dentro, una nota simple. Detente o terminarás como tu madre. Junto a la nota, una foto de su madre adoptiva, pero esta vez, la figura borrosa era claramente visible. Era Verónica, más joven, de pie junto a ella. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué papel había jugado su madre adoptiva en todo esto? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que nunca imaginó. Al día siguiente, Alejandro y Emilia enfrentaron a Verónica en su lujosa suite. Ella los recibió con una sonrisa cínica, como si nada hubiera pasado. ¿Vinieron a culparme de nuevo?, preguntó, sirviéndose una copa de vino. Sabemos lo que hiciste, dijo Alejandro, su voz firme. No solo con Camila, sino con todo esto. Llevó los documentos y las pruebas que habían recolectado, arrojándolos sobre la mesa frente a ella. Verónica hojeó los papeles sin perder la compostura. ¿Y qué van a hacer? ¿Creen que alguien en este barco les creerá? Soy una Santoro. La palabra de una mesera y un hermano despechado no valen nada aquí. Pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. La justicia no se basa en apellidos, Verónica. Y ya no estoy solo en esto. Antes de que Verónica pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y varios oficiales de seguridad del crucero entraron, seguidos por autoridades del puerto que habían sido alertadas por Alejandro. Verónica palideció por primera vez, su fachada de control desmoronándose. Mientras la esposaban, Verónica lanzó una última mirada de odio hacia Alejandro. Esto no termina aquí. Hay cosas que no entiendes, hermano. Pero Alejandro no desvió la mirada. Entiendo suficiente, y tú pagarás por todo. Cuando la puerta se cerró tras Verónica, Emilia sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había descubierto la verdad, pero el costo había sido alto. Alejandro se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. No importa lo que descubramos después. Ahora sé que eres mi hija, y no dejaré que nada te haga daño de nuevo. Emilia confirmó, sabiendo que el camino hacia la verdad aún no había terminado, pero al menos ya no estaba sola para enfrentarlo. Dentro de la suite privada de Alejandro Santoro, la atmósfera era todo menos tranquila. Sobre la mesa, el sobre con los resultados del ADN esperaba, cargado de respuestas que podían cambiar sus vidas para siempre. Alejandro lo sostenía con dedos tensos, su respiración pesada llenando el silencio del cuarto. Emilia, de pie al otro lado de la mesa, sentía como su corazón golpeaba su pecho con una fuerza descomunal. ¿Estás lista para esto?, preguntó Alejandro, su voz ronca por la mezcla de ansiedad y esperanza. Emilia confirmó, aunque la verdad era que no lo estaba. Nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado, que el collar que siempre creyó una simple herencia de su madre adoptiva abriría una puerta a un pasado que no conocía. Alejandro rompió el sello del sobre y sacó los papeles. Sus ojos se movieron rápidamente por la página, y de pronto, se detuvieron. La emoción cruzó su rostro como una tormenta. «Eres mi hija», susurró, dejando que las palabras flotaran en el aire antes de repetirlas con más firmeza. «Eres Camila». El mundo de Emilia se detuvo. Sintió como sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse de pie. Tomó los papeles con manos trémulas y leyó las palabras que confirmaban lo imposible. Alejandro Santoro no era solo un hombre poderoso que había cruzado su camino por accidente. Era su padre biológico, el hombre que había llorado su desaparición hacía más de 20 años. Pero la euforia del descubrimiento fue rápidamente reemplazada por la sombra de la traición. La mente de Alejandro no tardó en conectar los puntos, y lo que vio lo llenó de furia. Verónica, su propia hermana, siempre había tenido acceso a su familia, sus negocios, sus secretos. Ahora, la evidencia señalaba que había estado detrás del secuestro de Camila. «No puedo creerlo», murmuró Alejandro, apretando los puños. «Verónica, ella planeó todo esto». Emilia lo observó en silencio. Parte de ella quería celebrar haber encontrado a su padre, pero la otra parte estaba consumida por la rabia de haber vivido una vida llena de mentiras. Decidieron enfrentarse a Verónica esa misma noche. No podían esperar más.
La reunión se organizó en una de las salas privadas del crucero. Verónica llegó puntual, con su característico aire de superioridad. Llevaba un vestido elegante y un brillo en los ojos que desapareció en cuanto vio los documentos sobre la mesa. Alejandro no perdió el tiempo. «Sabemos lo que hiciste», dijo con frialdad, clavando la mirada en su hermana. «Secuestraste a Camila. Arruinaste nuestras vidas por codicia». Verónica alzó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿De qué estás hablando? ¿Secuestrar a Camila? Eso es absurdo». Emilia dio un paso al frente, su voz firme a pesar de la tensión. «No niegues más, Verónica. Tenemos pruebas. Sabemos que mi madre adoptiva estaba conectada contigo. Sabemos que quisiste eliminarme como heredera». Por un momento, Verónica mantuvo la fachada, pero la presión era demasiado. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «¿Y qué si es cierto? Alejandro, siempre fuiste el favorito. Todo para ti, nada para mí. ¿Realmente crees que iba a quedarme viendo cómo tu perfecta familia lo tenía todo mientras yo no era más que una sombra?» Alejandro se acercó a su hermana, su rostro endurecido. «Pagaste con la vida de Camila por tu ambición. Eso no tiene perdón». Verónica soltó una carcajada fría. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía en medio del océano?» Alejandro no necesitó responder. En ese momento, la puerta se abrió y varios oficiales de seguridad del crucero entraron, seguidos por representantes de las autoridades portuarias. Verónica palideció. «No pueden hacer esto», gritó mientras los oficiales le colocaban las esposas. «No saben con quién se están metiendo». Mientras la sacaban de la habitación, Verónica lanzó una última mirada a Alejandro y Emilia. «Esto no ha terminado». Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la sala. Alejandro se dejó caer en una silla, agotado. Emilia se sentó a su lado, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Recuperé a mi hija, pero perdí a mi hermana», murmuró Alejandro. Emilia tomó su mano. «A veces, la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse a tu lado». Esa noche, mientras el crucero seguía su curso, Emilia regresó a su camarote. Al cerrar la puerta, notó algo en el suelo, un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta. Lo recogió con cuidado, su corazón acelerado. Dentro había una nota escrita con una caligrafía elegante. «Esto no ha terminado. La familia Santoro aún tiene secretos enterrados». Emilia miró por la ventana hacia la vasta oscuridad del océano. Sabía que la verdad que habían descubierto era solo el comienzo. Verónica Santoro había sido arrestada, pero su amenaza resonaba en la mente de Emilia. La nota encontrada en su camarote la había dejado inquieta. «Esto no ha terminado. La familia Santoro aún tiene secretos enterrados». Alejandro, por su parte, no había dormido. Su hermana, su sangre, había destruido su vida. Y aunque la verdad había salido a la luz, la sensación de traición aún lo quemaba por dentro. Sin embargo, tenía algo que no había tenido en 20 años, su hija. Emilia era la razón por la que debía seguir adelante. La noticia del arresto de Verónica se esparció por el crucero como pólvora. Los pasajeros susurraban en los pasillos, los rostros llenos de curiosidad y escándalo. Pero lo que nadie sabía era que Verónica había hecho un último movimiento antes de ser capturada. Había activado un plan de fuga, y sus cómplices aún estaban a bordo. Alejandro y Emilia se reunieron en la sala privada del crucero, junto a Diego, un abogado que Alejandro había contratado para asegurarse de que Verónica enfrentara la justicia. La conversación fue rápida y directa. «Verónica no se detendrá tan fácilmente», advirtió Diego, revisando documentos. «Tiene contactos. No podemos permitir que escape». Alejandro confirmó. «No dejaré que vuelva a tocar a mi familia». Mientras planeaban su siguiente paso, una alarma repentina sonó en todo el crucero. El sistema de seguridad había detectado un acceso no autorizado en la bodega. Emilia y Alejandro intercambiaron miradas de alarma. Sabían que Verónica estaba detrás de eso. Sin perder tiempo, corrieron por los pasillos del barco, esquivando a los pasajeros asustados. Al llegar a la bodega, la escena que encontraron fue como una pesadilla. Verónica, aún esposada, estaba siendo ayudada por uno de los miembros del equipo de seguridad, quien claramente estaba bajo su nómina. Pero lo más impactante fue ver que no estaba sola. Con ella, había cajas llenas de documentos y pruebas que comprometían a toda la red de contrabando que operaba desde el crucero. «Detente, Verónica», gritó Alejandro, su voz resonando en el espacio metálico. Verónica se giró lentamente, su sonrisa fría intacta. «¿De verdad crees que puedes detenerme, hermano? Siempre he estado un paso adelante». Pero esta vez, Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Dio un paso al frente, mientras Emilia, con una mezcla de miedo y determinación, bloqueó la única salida disponible.
Verónica, viéndose acorralada, soltó una risa amarga. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¿Arruinar la imagen de la familia Santoro aún más? Tú también tienes esqueletos en el armario. Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y rabia. Prefiero perderlo todo antes que seguir viviendo una mentira. Fue entonces cuando Diego apareció con la seguridad del puerto, quienes, tras una breve lucha, lograron reducir a Verónica y a sus cómplices. Mientras la arrastraban fuera de la bodega, Verónica lanzó una última amenaza. Esto no termina aquí. Hay más de lo que sabes, Alejandro. Pero ni Alejandro ni Emilia dejaron que esas palabras los afectaran. Sabían que la verdad estaba de su lado. Horas después, ya en tierra firme, Alejandro y Emilia observaron cómo Verónica y los demás culpables eran escoltados por las autoridades. El escándalo pronto se convirtió en noticia internacional, y la reputación de los Santoro quedó marcada para siempre. Sin embargo, para Alejandro, eso ya no importaba. Había recuperado lo que más amaba, a su hija. Emilia, por su parte, sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había vivido una vida entera sin conocer su verdadera identidad, pero ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Junto a su padre, podía construir un futuro sin mentiras ni secretos. Mientras caminaban por el puerto, alejándose del crucero que había sido testigo de su peor humillación y su mayor revelación, Alejandro tomó la mano de Emilia. «Prometo que nunca más te perderé», dijo con voz firme. Emilia sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. «Y yo prometo que nunca dejaré que el pasado nos controle». Pero mientras se alejaban, una figura misteriosa los observaba desde la distancia. Con un teléfono en la mano, marcó un número y susurró. «Los Santoro creen que todo ha terminado, pero apenas está comenzando». Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.